Hola, ¿cómo estás? Gracia y paz, que el Señor te bendiga grandemente. Un gran saludo para ti y tu familia. Muchas gracias por estar nuevamente acá a través de estas reflexiones cristianas y B7, BSD, en las cuales nosotros vamos tocando algunos puntos temáticos frente a estas reflexiones y hemos estado hablando acerca de las parábolas. Ya primeramente pusimos un punto de qué se tratan las parábolas. Miramos una de las parábolas más hermosas que presenta el Señor, que es la parábola del buen samaritano. Hoy día estaremos tocando otros puntos referentes a este tema y quiero invitarte a que podamos leer y mirar el versículo que nos va a conducir esta reflexión. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Mateo, Mateo 7, Mateo 7, versículo 24. 7, 24. Y dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por tanto, todo aquel que oye la palabra de Dios, la pone en práctica y es prudente, es como si este hombre hubiese construido su casa sobre la roca. Con esta, con este primer versículo que nos va a acompañar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de la oración y pedir al Señor que nos acompañe en esta reflexión y que también pueda quedar en el corazón nuestro el deseo de reflexionar y estudiar acerca ah, de este mensaje. Querido Dios, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos hablaste de manera puntual a través de tu Hijo Jesucristo, que también se preocupó de hacerlo de una manera didáctica, práctica, fácil y entendible para nosotros, Señor, principalmente a través de las parábolas. Señor, ayúdanos a poder comprender esta parábola que presenta dos fundamentos que donde un hombre prudente puso su hogar sobre la roca y otro puso sobre la arena. Ayúdanos a ser prudentes, a ser inteligentes, a ser sabios, a guiarnos y a ser práctico esto, como bien dice, poner en práctica. Ayúdanos a través de tu espíritu para que esto sí pueda ser el fundamento de nuestras vidas. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como tú bien sabes, este mensaje está puesto en los fundamentos. Un fundamento que es poner una casa sobre una roca o poner la casa en un lugar arenoso. Por tanto, todo el que oye la palabra del Señor y la pone en práctica es un hombre prudente. La parábola en análisis es la conclusión magistral del famoso Sermón del Monte. Si tú te puedes dar cuenta, el Sermón del Monte comienza dos capítulos antes de Mateo 7, comienza con el capítulo 5. Y esta parábola es para ir concluyendo esta clase magistral que dio Jesucristo en este lugar. Muchos escritores dicen que Jesús no daba sermones, daba enseñanzas. Como lo quieras llamar, yo no tengo complicación con decir sermón del monte, si alguien no lee, o el discurso del monte, donde como tú te sientas más cómodo, pero quiero llevarte a este mensaje y a esta ilustración. Próximo a concluir su mensaje en este discurso en el monte, Jesús nos contó esta ilustración de dos caminos, cuyo propósito era enseñar sobre el estrecho camino opuesto a un camino ancho.
esto lo encontramos algunos versículos antes, en el Mateo 7, en el mismo capítulo, pero en los versos 13 y 14. Enseguida exhortó el cuidado que debemos de tener para no ser engañados por falsos profetas. Eso aparece en los versículos 15 y 16, enfatizando el ejemplo de dos árboles, representando al verdadero y al falso profeta. El buen fruto opuesto a un fruto malo, a un mal fruto. Eso en Mateo 7, 17 al 20. Por consiguiente, Jesús continuó diciendo que no todos, por el simple hecho de profesar, decir que somos cristianos, de estar en una iglesia, somos cristianos verdaderos, prestos a a ser salvos. Con todo, quien demuestra ser eh, por las actitudes de la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, es en el amor de Dios. Y si este es un verdadero cristiano, estará en los cielos, salvo, aceptando el regalo de la salvación, que no es mérito nuestro, sino que es un regalo, pero que tiene que ver con poder aceptar ese maravilloso don del Señor, que es el mismo que es su salvación, y poner en práctica lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Esto también aparece en el versículo 21 al 23. No obstante, esta última sección sobre la actitud del hombre sabio y el hombre fatuo o el hombre imprudente, como dice un cántico por ahí, en relación a la enseñanza de Jesús del Mateo 20, del 24 al 27, es una ilustración de absoluta necesidad de hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que nos dice para hacer. Jesús quería que los oyentes no solo escuchasen, sino que también practicasen lo que Él les había dicho en todo el Sermón del Monte. Bueno, dicho sea de paso, te invito a que puedas revisar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, puedas leer todo esto, pero si los versículos que te mencioné son muy importantes. Y el capítulo 7 es maravilloso para que tú puedas leer. Comienza a hablar de cómo no debemos juzgar a los demás, cuál es la regla de oro, cuál es la puerta angosta, como ya habíamos mencionado, cómo seremos conocidos por nuestros frutos, cómo el Señor nos llamará en el caso de que nunca a lo mejor nos conoció, no hemos conocido, cómo es la actitud del cristiano. Eh, Él, de hecho, en el versículo 21 lo llama, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este contexto aparece esta parábola de los dos cimientos, que también está expresada en Lucas capítulo 6, del 46 al 49. ¡Wow! El Señor primero te habló en el capítulo 7 de no juzgar, de lo importante de la oración, una regla de oro, cuál es el camino ancho y el camino angosto, la puerta angosta, el que seremos conocidos por nuestros frutos, el que a lo mejor nunca hemos conocido al Señor. Y luego de esto viene esta parábola. Por lo tanto, Jesús diferenció al cristiano verdadero del pseudo cristiano. Cada uno de estos mensajes fue puesto para aquel que se dice incluso cristiano. Señor, por tantas cosas hicimos en tu nombre y no echamos fuera demonios,
no profetizamos en tu nombre. Hoy día es muy común decir a algunas personas, escuchar decir a algunas personas, yo profetizo, yo declaro, yo esto, yo. Y cuando escuchamos la palabra, Jesús es el que puede. Muchas personas, muchos líderes, muchos cristianos, muchos pastores están poniendo el énfasis en la persona, en el egocentrismo, en que Él es el que puede y nadie dice Jesús es el que puede. Por tanto, Jesús diferencia a los cristianos verdaderos de los pseudo cristianos, como habíamos dicho. Él advirtió en esta parábola que la profesión de fe sin el consciente y el consecuente cambio y la transformación que el Espíritu de Dios irá haciendo en nuestras vidas, esto se torna vacío. Jesús quería que los oyentes no solamente escuchasen su mensaje, sino que lo practicasen, porque así lo dice. Así lo dice. A cualquiera que pues oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Es suficiente solamente oír las palabras del Señor Jesús? Aquel que está creyendo en Jesús debe aceptar y construir su fe solo en Cristo y en el fundamento sobre el cual el hombre prudente se construye. En otras palabras, las palabras de Pablo en 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, según la gracia que Dios que me ha dado, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. O sea, yo como persona desecho mis propios cimientos y dejo que sea Cristo el que construya sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Veamos entonces estos fundamentos sobre los cuales las casas fueron construidas y lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a través de ellas. El primer fundamento, la parábola en destaque Jesús describe la persona que oye sus palabras y las pone en práctica. Esto es que actúa basado en ellas y que vive de acuerdo con las enseñanzas como un hombre sabio o un hombre prudente. ¿Cómo identificar a un hombre prudente? Dice el versículo 24, que cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica lo compararé con un hombre prudente. No se trata simplemente de una cualidad del alma o del espíritu. Prudencia es una cualidad vital de sobrevivencia. La parábola sugiere que el hombre prudente tenía un comportamiento equilibrado, sabía lo que quería y lo que estaba haciendo. Era alguien que guiaba su vida con equilibrio racional, no se dejaba inducir por meras emociones, porque prefería la consistencia. Una persona prudente desarrolla las capacidades de moderación, prudencia, moderación, cautela, sensatez, claridad, equilibrio. Por eso es una persona sabia y construye la vida sobre un fundamento firme. Prudencia es una cualidad moral que que debe ser cultivada por todos nosotros, especialmente por las personas de temperamento más colérico o sanguíneo. La precipitación es típica de quien no piensa lo que debe hacer. Llega y la hace, llega y lo larga. De ahí acaba provocando frustraciones, desastres, conflictos en su vida, conflictos con otras personas. La moderación, la ponderación, la preocupación, la sensatez son sinónimos que deben llevar la vida, nortearla a nuestra vida en una construcción de los valores morales y espirituales. El texto muestra que el hombre prudente, aunque haya sido combatido en su carácter, se mantuvo firme. Él no se desanimó porque, aunque haya sido golpeado por las tempestades, no perdió la confianza en la roca sobre la cual estaba construida su casa. El hecho de edificar sobre la roca
como sugiere el texto, significa quien oye las palabras de Jesús y las practica. ¿Qué significa entonces y edificar sobre la roca? Oír la palabra de Dios, oír la palabra de Jesús y ponerla en práctica. La vida cotidiana implica un aprendizaje continuo en cuanto vivimos en relación, en cuanto debemos aprender a oír la palabra de Dios y practicarla. Construiremos una vida estabilizada, equilibrada sobre la roca que es Jesús. Te invito a que leas tú en tu casa los siguientes versículos que te voy a regalar. Isaías 28:16, Primera de Corintios 3:11, Primera de Timoteo 1:1, Hechos 4 del 11 al 12. El primer constructor que hemos descrito como un hombre sabio, prudente, equilibrado por construir su casa sobre la roca, como resultado la lluvia que provocó el, el transbordar los ríos, a los fuertes vientos que vinieron, no pudieron derribarla, pero la casa consiguió resistir a una fuerte tempestad y no caer. La base de la construcción, conforme podemos observar en este versículo, los dos constructores enfatizados por Jesús construyeron las casas en el mismo local, en un mismo valle, en un mismo lugar. Él había un lecho, en él había un lugar, ¿cierto? Un río, un lugar de asentamiento. Durante la estación de verano uno podía estar ahí, el lugar estaba seco y no traía ningún problema, ninguna dificultad. En Palestina, cuando se construye una casa, es preciso pensar con anticipación en verano. En verano los ríos generalmente se secan y dejan un lecho arenoso y vacío. Hay muchos terrenos que en verano son lugares apacibles y sombreados. Sin embargo, en invierno, después de las lluvias de septiembre, el río seco se convierte en pungentes corrientes de aguas. Ríos vuelven a brotar y procuran un lugar de construir y procurar un lugar para construir una casa de forma de esa persona podía encontrar que uno de estos terrenos más bajos y arenosos, protegidos por los vientos y por el sol, sería el más apropiado. Sin embargo, si no es precavido y no es percibido que la casa estaría siendo construida justamente en un lecho seco de un río con duración restricta de una estación, si en invierno el agua podría desintegrar esta casa. Por lo tanto, construir en un lugar así, sin excavar, sin llegar hasta la roca, era prepararse para un desastre. Indudablemente, el primer constructor fue sabio y precavido. Él percibió que la estación seca no duraría por mucho tiempo, más de 3 meses no, y que las fuertes lluvias en algún momento iban a venir con ímpetu para destruir o atacar a su casa. Él se anticipó y supo que corría el riesgo de tenerla completamente inundada y destruida. De este modo, él se preparó para evitar este gran infortunio. Antes de la construcción, el hombre removió la tierra suelta y sacó todo hasta ponerse en los cimientos en la roca. Removió esa tierra para que poder tener un espacio y ahí tener esto y construir sobre la roca, sobre lo sólido y un fundamento firme. ¿Qué resultó con esto? Las lluvias fuertes, los vientos fuertes no podían destruir aquella casa porque estaba cimentada en el lugar fuerte y seguro. Frente a eso, la primera parte de la parábola tiende a enseñarnos cuáles fueron las enseñanzas que extraemos y que deberíamos aplicar a nuestra vida. A veces una tempestad, una crisis, calamidades de nuestra vida revela el tipo de persona que somos, pues la verdadera piedad no se distingue solamente en una imitación hasta que vengan las pruebas.
No es porque el Señor mande las pruebas, sino eh, porque nos vemos movidos a situaciones complejas en algún momento. Nos vamos a ver enfrentados a situaciones complejas y ahí es donde nosotros vamos a ver si en nuestro equilibrio, si estamos cimentados en Cristo, no nos vamos a tambalear. La pregunta no es si decimos cosas bonitas, pulidas, ortodoxas, entusiastas sobre Jesús, ni si escuchamos sus palabras, si ponemos atención, si estudiamos, si meditamos, si memorizamos algunos versículos. ah, eh, no es el tema. El tema es si nosotros hacemos lo que decimos y somos consecuentes con ellos y si hacemos lo que sabemos. En otras palabras, si el señorío de Jesús que profesamos es la gran realidad de nuestra vida. Lo que el maestro destacó es quien verdaderamente oye y profesa su fe, siempre le ha de obedecer expresando su fe en todo tipo de obra. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente. Vamos a mirar de una manera breve el segundo fundamento de este hombre insensato, que no practica, en este caso, la piedad y el amor. Tan próximo para oír y tan distante para practicar. Quizás también escuchaba a Jesús, también pensaba que estaba sirviendo. La palabra de Jesús llega a esta vida y es tan nítida y tan clara como para el prudente. Llega con la misma autoridad y firmeza, tan plena y verdadera como fue para la persona prudente, pero el hecho de no practicarla, de no cimentarse en Cristo, se distancia de Jesús y no se relaciona con él día a día. Así no acepta a Jesucristo como su autoridad en su vida y no puede crecer y no puede creer. Es necio, coloca su esperanza en sí mismo, en sus habilidades, en sus virtudes, en sus capacidades, en lo que él puede hacer. Eso es poner sus fundamentos en la arena, en lo pasajero, en lo que tú tienes en ese momento. Y eso no puede resistir una tormenta de la vida y se va a destrozar fácilmente. En este sentido, las características de un pseudo cristiano, aquel que solo oye y no practica, lo que puede ocurrir en este aspecto es que el hombre descrito en la parábola de Jesús es un individuo con un único propósito: agradarse a sí mismo. Quizás participa en el lugar, pero es para mostrarse a sí mismo, porque a lo mejor tiene una tribuna para hablarle a otras personas y considerarse, para cantar, para tocar un instrumento, para mostrarse, para hacer algo y exaltar sus propias habilidades. Si analizamos todo esto cuando se hace y escuchamos lo que se dice, descubriremos que desea tener todas las cosas girando en torno a sí mismo, hacia su persona. En verdad, esa es la situación. El yo se encuentra en el propio centro de la vida. Pues yo soy el que controlo la perspectiva, yo soy el que miro las acciones, yo soy el que deseo hacer las cosas, él desea placer, conformidad, beneficios, y de ahí la razón por la cual puede ser encontrado en una iglesia. Él tiene ansiedad por obtener bendiciones. Eh, y en esto no se difiere con un hombre prudente, pero está centrado en sí mismo, no en lo que es el Señor. Y tampoco se diferencia de un hombre mundano porque se reivindica poseer cualquiera de estas posiciones que quiere destacarse a sí mismo, y esto lo puede hacer en otros planos y en otros lugares, en la política, en el trabajo, en el profesionalismo, en distintos espacios. Puede ser que esa persona quiera destacarse. Ese individuo ya descubrió que existen ciertas bendiciones para el cristiano. ¿Y qué mejor que ser cristiano? A lo mejor
puedes mirar ciertos beneficios que probablemente pueden traer un beneficio para tu vida, para tu familia, para que estén bien resguardados, porque te sientes en un lugar eh, de confort, de tranquilidad y que puedes sentirte que a lo mejor ahí puedes desarrollar talentos, puedes desarrollar tus actividades en un lugar, en una zona de confort. Y esos pueden ser los motivos que lo animan y que lo lleva a mirar al Evangelio como una posibilidad de vida. No quiere estar plenamente en la enseñanza del Evangelio porque el Evangelio es una persona y esa persona es Cristo y Cristo te confronta con tus propias situaciones y te hace mirar imperfecto. No desea conocer los consejos de Dios, tampoco piensa en estudiar la palabra del Señor para una regla de vida o para poder ser transformado. Hay poco interés en la gramática y en la mirada de las escrituras. De hecho, no está preocupado en conocer el mensaje del libro sagrado, que el mensaje es el mensaje de amor de Jesucristo. Es por ello que esta persona, en su base de construcción, aunque la descripción del Evangelio de Mateo acerca a esta parábola no muestra todos los detalles respectivos de la manera en cómo se construyen las casas, tenemos un paralelo relatado en el libro de Lucas también. Esto nos dio otros detalles imprescindibles para la que entendemos mejor esta cuestión. En el Evangelio de Lucas he mencionado un pormenor sobre el modo de construcción de la casa del hombre sabio y que ya tratamos en el espacio anterior sobre el primer constructor, que cavó bien hondo y puso una base sobre la roca. Sobre el segundo he mencionado en el versículo 49 del Evangelio de Lucas 6, es que él construyó la casa en la arena sin una base firme. De este modo, si examinamos atentamente el versículo, percibiremos dos errores por parte de este segundo constructor. En primer lugar, el segundo no quería trabajar duro, porque no cavó hondo el piso hasta llegar a la roca, a fin de fundamentar su casa de una manera firme. Sabemos que construir sobre la arena era mucho más fácil, menos trabajo, ofrecía menos problemas y además la conclusión de la obra sería más rápida, terminaría antes. Por muchas veces actuamos como el segundo constructor. Construimos nuestra casa espiritual no sobre la roca, sino que sobre la arena. Y mucho más fácil sería no llevar en este caso, una vida de oración, lectura y estudio de la Escritura, obediencia a los mandamientos, que construir una casa espiritual en una vida pautada, eh, llena de disciplina espiritual. Eso es en la roca. No practicar tales disciplinas básicas de la vida cristiana auténtica o normal implica construir lo espiritual en la arena. La locura de este segundo constructor no consistió solo en no dar oído a a las palabras de Jesús, también en el desprecio de las cosas serias de la vida. Su locura consistía en el hecho de no oír la palabra de Dios en una manera profunda, si bien es cierto la oía, y no demostrar la preocupación en lo que era poder ponerla en práctica. En cada decisión que tomamos hay una perspectiva de corto alcance y otra de largo alcance. Feliz es el hombre que nunca cambia el buen futuro y el bien futuro por el placer presente. Feliz es quien ve las cosas no a la luz del momento, sino a la luz de la eternidad. Sabemos el resultado de su construcción, que cuando vino el viento, cuando vino los efectos de la lluvia, esta cayó. Fue totalmente destruida y en este caso eh, podemos ver que este hombre que no era prudente, que era insensato,
perdió todo lo que el Señor le estaba entregando y le estaba regalando en la construcción de su vida. Oír solo proporciona una posición aparente para la persona que justamente cuando debe ser confrontada o comprobada su relación con el Señor, se enfrenta en una situación de este tipo. Sin embargo, para aquel oyente que pone en práctica lo que oyó, o sea, la palabra de Jesús, se toma en este sentido, se toma una situación en la cual está tomado de la mano del Señor con poder y con gloria. Infelizmente, no fue el caso del segundo constructor, quien no puso fundamentos firmes en en su vida, cimentado en la roca que es Jesucristo. La persona que oye las palabras de Jesús y las practica es un constructor sabio. La casa construida sobre la roca presenta una vida fundamentada en Cristo y en el Evangelio. La tempestad alude a nuestras pruebas en la vida. En este mundo seremos y padeceremos aflicción, pero el Señor ya ha vencido al mundo. Jesús presenta dos exigencias. La primera es que le escuchemos y la segunda es que pongamos en práctica lo que hemos escuchado de él. Existen muchas personas en las iglesias que oyen las enseñanzas de Jesús, sin embargo no colocan nada de aquello en la forma práctica de vivir el Evangelio. Si decimos que somos cristianos, concluimos que debemos tener estos dos puntos, oír y practicar. Y ambas se pueden resumir en una sola cosa, que es tener un vínculo y una relación con el Señor Jesucristo. Que nuestro deseo también sea no solo el oír la palabra de Dios, sino que también poner en práctica la palabra. Ha sido un mensaje que nos ha acompañado a través de todas y cada una de las reflexiones, desde nuestras oraciones hasta lo que presentamos acá en las menciones que hacemos de las reflexiones bíblicas. Que el Señor ponga el deseo en tu corazón, no solamente de escucharlo, sino que de poner en práctica lo que tú y yo vamos aprendiendo cada día de Él, hasta que Él pueda transformar nuestra vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.